¿Qué pasa, Nahuel Pichi? Hoy comenzamos con el segundo ciclo de entrevistas a habitantes de Puerto Guadal. Hoy con una visita muy especial, pero le vamos a pedir que él mismo se presente. Comenzamos la segunda etapa dentro del museo, dentro de la galería, habitante de Puerto Guadal. Vamos a enfocarnos acá con nuestro amigo para que él nos cuente cómo se llama y nos hable un poquito de Puerto Guadal. Hola, hola, ¿cómo estás? Hola, bien, gracias. ¿Cuál es tu nombre? Hernán Obando, Pereda. O Hernán, dime tú, ¿cuántos años por acabar tú por Puerto Guadal? Yo nací el año 1967. Del año 67 que Es un nick, nacido y criado nació y criado en Puerto Guadal. en Puerto Varas. Oye, ¿tienes recuerdos de Puerto Guadal? ¿Cuáles son los recuerdos más vividos que te quedan La todavía? infancia, la educación. Nosotros antes íbamos a la escuela en la mañana y en la tarde jugábamos todas las tardes. Jugábamos ahí en la playa del Camán, a la Tiña, al Paco Librado, al Luche, a la Bocha, al Trompo. Cosas que con la tecnología que tenemos hoy día se perdieron esas cosas y hoy día los jóvenes están inmersos en la tecnología, que no es malo, pero se ha perdido ese contacto, esa cosa de las relaciones de las personas. Entonces es como la parte que uno echa de menos de la generación de nuestra, de la década del 70. Yo salí de Puerto Medio del 86, también soy del 80, entonces son como dos épocas de la vida de muchos chilenos que han marcado tanto como la música y la cultura de aquellos tiempos. Entonces nos encontramos con un desarrollo sociocultural muy interesante en que hoy día las tecnologías han un poco absorbido a la gente y en vez de ser un medio de comunicación pasa a ser un medio de incomunicación. Entonces lugares como el que tienes tú acá es un medio que permite comunicar a las personas porque tienes que preguntar, tienes que interactuar, estás recopilando las cosas antiguas de la gente que se ponen en valor, que generalmente pasan, la sociedad moderna hoy día las ve como trastos, como cosas que no sirven, pero el significado es muy importante porque fueron cosas que fueron parte de la construcción de este pueblo, de la historia de los pueblos, y si tú ves que los grandes museos de los países desarrollados, la cultura, el rescatar la historia, el valor de la gente es muy importante. Lamentablemente nuestra sociedad chilena, si nos comparamos con los hermanos argentinos, nos llevan años luz en esto, lo que es la cultura. Oye, tú te educaste aquí en el colegio que tenemos aquí al frente. En la escuela F44, en la escuela número 2 que era primera. Oye, ¿tú te acuerdas de algunos profesores que habían ahí? Sí, pues el director de la escuela se da en Chile Villarreal, Hugo Martínez Leiva, que fue mi profesor jefe. Él era profesor de educación física y yo lo conocí como hace, no sé, 3 o 4 años Sí, atrás. ¿Él era profesor de educación física o hacía todos los ramos? era profesor de educación general básica. Él llegó de Valdivia, llegó muy jovencito y él llegó a trabajar con el básquetbol acá de Puerto Igual y transformó a Puerto Igual en una potencia en básquetbol. También está, mira, te voy a hablar de los profesores antiguos. Bueno, Don Tomás Pérez Olavarría, más, eh, para los que son de acá tiene como una tiene voz. apodo, Ya, más conocido como Don Cachillo. Don Casillo. Sí. Sí, ya. Luis Mercellé, que fue un profesor, que era el primer profesor de inglés que llegó, Luis ¿Ya? Mercellé Andrade. Eh, la señora Corina Muñoz, que fue una profesora de música, que es la casa con don Bernardo Barrientos, que vive ahí en la recta González. ¿Ya? La señora Clementina Sandoval Neira, ella ya falleció. Ella fue mi profesora jefe de primero a cuarto básico. Después teníamos a don Claudio Trujillo, que llegó en esos años también a hacer clases en la Alejandro Borges, que es de Cochrane, era también profesor de música. La señora Marina Dolabaratz, que era con don Bernardo Ramírez, fueron muchos profesores que pasaron en esos años, en donde, como te decía, la educación tenía otra mirada. Tú no pasabas de primero a segundo si no sabías leer y escribir, y las cuatro operaciones, hoy día llega hasta quinto sin saber nada de eso. Entonces ¿Ha cambiado mucho en ha ese sentido? cambiado mucho. Entonces eso ya hoy día la gente ya no se lee, si bien se lee en las cosas en los celulares, pero si tú vas a ver el WhatsApp o el Facebook, hay horrores
ortográficos, entonces, y eso por la no lectura, por la no, el cambio que se hizo a la educación, que se modernizó, pero al final bueno, pasó la educación del Estado a manos de los municipios, y los municipios no tenían los profesionales ni la gente como para desarrollar eso. Las competencias... Exactamente, Ya. lo que había pasado con la salud. Acá en la región la salud depende del Estado. Había pasado a los municipios compraban puras de pirona, Codmel, no sé, ¿te acuerdas? Sí, sí, hay que estar preparado para los cambios. Exactamente. Es un tema complejo. Sí. Oye, yo estoy como... Estamos en el colegio, estamos con la etapa de los profesores antiguos, los Sí. primeros profesores, estamos con don Seidán Chible. Sí. Él fue un profesor fue director del colegio durante muchos años acá Sí. en Puerto Guadal, ¿no es cierto? Él Sí. termina un ciclo dentro de Puerto Guadal, pero el pueblo o la localidad, digamos, el pueblo en general, se va transformando y va generando cambios. Por ejemplo, tenemos la plaza, que yo en este minuto tengo una plaza que nosotros tiene, no sé, antiguamente tú la recuerdas, ¿tienes recuerdo? Bueno, la plaza tenía cunetas grandes y los puentes que lo hacían la Junta de Vecinos en esos años, la década del 70, ya después los 80, tú sabes los cambios que Sí, hubieron. sí, sí, Pero sí. en esos años la Junta de Vecinos la gente hacía cosas. Ahí me recuerdo don Edmundo Márquez, que era el papá de Xoche Márquez, era presidente de la Junta de Vecinos y otros tantos pobladores que hacían cosas, pues ellos hacían cunetas, hacían puentes, traían las maderas. Entonces las organizaciones tenían un valor y tenían implicancia en la sociedad de aquel momento. Y la plaza era un mallín, po. Entonces el pasto era muy largo y ahí siempre estaban los caballos comiendo pasto. Cuando se cachaba nosotros íbamos a hacer refalay porque en esos años nevaba muchísimo. Y ¿Era muy nevador Puerto Guadal? Sí, acá estábamos hablando. Empezaba en septiembre, las 4 meses de la estación duraba el invierno, po. Estaban bien marcadas. Bien marcadas, muy bien definidas. Y ya nosotros en aquellos años, ya en octubre, estábamos metidos en el lago. Ahí en la playa de Onofre, que ahora pusieron la red de agua potable y echaron a perder la mejor playa que tenemos. Esa es la playa La Ágata para los que Claro. vienen, porque viene mucho visitante, ¿no es cierto? Sí. Con el paso del tiempo ha venido mucha gente de afuera. Nosotros estamos haciendo una recopilación de esta la segunda temporada de Habitante de Puerto Guadal, en la cual nos cuenta otra verdad de lo que fue, ¿no es cierto?, cómo se veía antiguamente Puerto Guadal. Entonces, esa parte donde está ahora, digamos, la planta del agua, ¿no es cierto? Sí. Eso no existía, eso estaba... No, pues no, se usaban pozos, en algunas partes había vertientes, estaban los waters porque no había alcantarillado. Esa vez cuando llegó la luz nosotros amanecimos jugando a la orilla del poste porque fue una novedad. Eso, ¿en qué año recuerdas más o menos el año? Tiene que ser 67, 70, como 77, por ahí, mal no recuerdo, era cabro yo, jugábamos. Y en ese tiempo estaba la barcaza del Pilchero que hacía el recorrido desde Ibáñez, llegaba hasta Guadal porque había la continuidad hacia Cochrane. Y había una estancia del ejército y eso traían bolsones de lana, entonces y había un poder comprador acá que era don Juan Negrón Ojeda. Él compraba la lana de los pobladores y la acumulaba ahí, creo, frente a Fernando Solar. Ya. Hay un casón grande, ese era don Juan Negrón. Así que él compraba los bolsones de lana y los amontonaba ahí, y ahí íbamos a jugar a la escondida nosotros, porque eran rumas y eran muy blandos, y los otros eran en el muelle. Ahí llegaban, por eso ya venían de la estancia de acá de Chacabuco, esos eran con cincha, estos otros los bolsones eran más blandos porque la gente los prensaba manualmente. Era más artesanal, Más digamos, de una artesanal. manera más artesanal. Pero jugábamos tardes enteras cuando llegaba el tema de los bolsones, o la espera de la barcaza que nos ganábamos ahí frente a la casa de don Félix Elías, que ahora se quemó, ese tremendo caserón. Estamos hablando de toda la esquina acá, de la toda la galería, esquina. en toda la esquina, Frente frente a la ECA, a la ECA, para que claro, la gente la ubique un Claro, poco. porque ahí estaban en la casa de Final Semi, 6. Entonces ahí nos poníamos a jugar a la boya, a esperar, porque la barcaza había que verla cuando aparecía al lado de la masía, al lado izquierdo, al lado derecho, uno ya sabía cuándo venía la barcaza, la Pilchero. O venían los barcos de la mina, que estaba viendo que tiene una foto del Don Edmundo. Sí, sí. No es el Mundo, es el Cote, porque ese Sí. era de fierro. Entonces en ese tiempo venía el Don Edmundo, que era de madera, que después se quemó anclado ahí en Puerto Cristal, el Cote, el Remolcador, el Aysén, el General Carrera, que eran los barcos de Nasir Saida y de Chilecico, que era los que hacían el recorrido en el lago. ¿Ese recorrido era habitual o se hacía cada un tiempo? El que era habitual era la barcaza venía 2 veces a la semana, Ya. si mal no recuerdo.
y era el track que hacía entre Ibáñez, porque era la continuidad del camino hacia Cochrane. Ya. Entonces venían los camiones y eso, y funcionaba la lomita que está ahora, era como el centro neurálgico ahí de la llegada de los camioneros. La señora Elsa tenía sus hospedaje, siempre ha tenido unos tremendos hospedajes ahí. La lomita de la que estamos hablando, de aquí camino al muelle. Eso, ¿No es ese cierto? era, sí. Ya. Ese lugar antiguamente era... Siempre estuvo ahí recalaban la embarcación. barcaza siempre llegaba aquí en el muelle donde está la rampa. ¿Dónde está la rampa? Claro, Ya, siempre ahí fueron recalaba. Cada vez recalaba y el camino obvio era mucho más angosto. Nosotros nos bañamos aquí en esta playa de acá, íbamos a la playa de Onofre, íbamos a la otra playa más allá, íbamos allá en la Rinconada, nos íbamos a bañar, recorríamos en esos años todas esas playas. Ahora donde están los lodge, nosotros nos íbamos allá a esas playas allá, nos íbamos a los maquis por toda la orilla de la playa y después aparecíamos allá cerca de la Virgen de San Sebastián, subíamos ahí y íbamos a comer maqui allá a los maquis a pie. Se hacía todo el tour completo. Claro, y éramos cabros, toda una generación que son de la edad mía, 53 años ya, que están, algunos no están acá, pero éramos los que vivíamos de esa forma. Jugábamos al camán aquí en la playa, en esos años había muchos chochos, con las carretillas de los capones eran las pistolas. Por eso te digo yo que la infancia que me tocó vivir en Guadal, como muchos de los cabros que son de mi edad, fue muy bonita. Que no quiere decir que lo que están viviendo hoy día con tecnología, los muchachos de hoy, no sé, hoy también, si son, llegan los adelantos y llegan también todos los vicios, en el sentido de que antes la gente no se estaba preocupada de comprar cosas, antes se comía puro capón. Oye, tengo una pregunta. El otro día escuché la palabra que me llamó la atención porque yo tenía el concepto de la palabra vicio como algo negativo. Claro. Pero en la antigüedad la palabra vicio significaba... Mate y cigarro, mate y tabaco, hierba y tabaco, esos son los vicios. Claro, eso, para este lado del territorio significan eso, para otro lado yo venía con un concepto diferente, que era como algo negativo, que era como, por ejemplo, no sé, pues la droga era como un vicio. Claro, es un vicio. Pero para acá es considerado como... El tabaco y la hierba mate, que en esos años la gente, porque la familia, los antepasados míos son del lago Plomo. ¿Lago Plomo? ¿Cuánto estamos de distancia de acá al lago Plomo? En ese tiempo se iba en bote, yo me acuerdo que de aquí a el desagüe debe ser como una hora, y de ahí para adentro como 3 horas, yo creo que era con unos motorcitos de Vindure de 15 HP, 30, no me acuerdo que mis tíos han tenido más, y depende cuando el viento que había, levantaban vela ahí en el Beltrán, porque tú llegas no sé por qué le llaman lago Beltrán si es el mismo lago, lo único que va bajando de nivel, pero el lago para mí, el lago Gencarré es uno solo. Hace un desagüe, ahí le llaman lago Beltrán, hace otro desagüe, se llama lago Plomo. Ah, ok. Es el mismo lago. Sí. El mismo lago que va entrando ahí en la... Claro, va donde va aguando hasta que ya en Puerto Beltrán ya se transforma en el Báquer, porque ahí ya viene la desembocadura. Ahí está la confluencia. No, la confluencia está mucho más. Está mucho más. Ahí nace el Báquer. Ahí nace el Báquer. Ahí nace el Báquer en Puerto Beltrán. Entonces en esos años, fíjate que habían barcos que llegaban a Puerto Beltrán. Los barcos chicos, eso, bajaban el desagüe y iban a Puerto Beltrán. O la barcaza en algún tiempo llegaba aquí al Maitén. Aquí en Maitén llegaba y bajaba la barcaza y remontaba ahí el desagüe. ¿Qué es lo que traía prácticamente la barcaza? La barcaza, los camiones, los vehículos y la gente, porque acá siempre se ha sido ligado a Guadal con Chile Chico. Aunque ahora ya pues Cochrane se creó como comuna y también hay otros servicios públicos, pero nosotros dependemos territorialmente de Chile Chico, porque somos parte de la comuna de Chile Chico. Exactamente. Entonces los barcos, todo era con Chile Chico. Bueno, desde que hubo registro civil se hacían las inscripciones acá, sino antes tenían que ir a registrar a Chile Chico. Y bueno, por lo que me contaban mis papás y la gente de acá, antes había un barquito que era el barco antes, que se pegaba una vuelta no veía al medio, a veces para llegar a Chile Chico se demoraban una semana o dos porque lo atajaba el viento aquí en el Julepe, que se llama, y tenían que quedarse por ahí por las playas hasta que calme el viento, como está ahora, que hay mucho viento. Entonces, es peligroso el lago para navegar, ¿no? Es muy peligroso, muchas tragedias, muchas cosas que... ¿Siempre? Siempre gente que se caía al lago y desaparecía. Y es que el oleaje del lago es distinto al mar, po.
el oleaje del lago es muy corto, y tú vas para Beltrán y tienes un viento que viene de ahí de Beltrán, y sales ahí para salir a donde está Don Carmen Luquín, esa puntilla de allá, ¿Ya? y ahí te encuentras con un viento de afuera. Si vas pasando vas a tranquilo, te metes a Murta, que era una entrada, nunca hice eso, era como una hora para adentro en la entrada a Murta, y vas a cruzar a Mallín Grande, y ahí te pesca el viento de afuera, y la barcaza antes salía de Chilecito, venía como para Guadal para tomar altura, Ah, para que ir a favor del viento y iba así porque como es plano es como una asadera. Porque si pasaba a lo derecho de Chilecito a Puerto Ibáñez, iba así. En cambio la barcaza siempre iba así a lo... oye, ¿y los medios de transporte? ¿Tú te acuerdas del primer vehículo que llegó acá a Puerto Guadal? Yo, ¿Tienes como memoria de sí, eso? me acuerdo, una camioneta Toyota Dina que la trajo al final Semi-6 y la manejaba Roberto Villegas. Ese fue el primer vehículo que Ese que yo tiene... me recuerdo, la camioneta, una Toyota Dino, una azul. Una Toyota, imagínate esos años una Toyota. Estamos hablando de Toyota, uno de los mejores vehículos que hay actualmente es en eso. Y era una Toyota. ¿Y cuál era el Entonces, servicio que prestaba ese vehículo? ¿Cuál era la utilidad? ¿Para aquí llega a Puerto Guadal claro, un vehículo? la trajo don el finado Semi porque tenía campo acá cerca y ¿Ya? para las labores de campo. Entonces, para los 8 de diciembre, porque las cosas hay que reconocer, por ejemplo, el finado Semi, él invitaba a mucha gente a la señalada para el 8 de diciembre. Entonces partía temprano Roberto a buscar a la gente al pueblo, a los conocidos, Ya. a la gente. Ah, entonces Entonces, servía como otro medio de claro, transporte. íbamos allá para el 8 de diciembre a la señalada y cada uno bajaba con su cordero, porque era así el finado Semi 6. Era muy buena gente, el finado 6. Yo tengo esos recuerdos porque acá, Es lo que te tocó vivir a ti. exacto, con la juventud, los cabros, acá nos criamos todos juntos, ¿no? Bueno, y en esos años nunca se ha hecho distinción de clase, que quién tenía más, tenía menos. Antes era así, éramos una gran familia. Y es lo bonito de esa época. Por eso que, bueno, que, como dice el dicho, toda época pasada fue mejor. Sí, es verdad eso. Sí. Oye, de la infancia, amigo, anécdota, ¿recuerdas? ¿Tienes como ahí en la memoria alguna? Sí, hay muchas. Nosotros jugábamos a una anécdota de... Acá donde don Félix Elías tenían unos galpones grandes de madera y que eran con puertas corredizas. Entonces andábamos con unos cabros chicos en esos años. Fumaban los adultos, uno como cabro chico tú no tomabas café porque era de los adultos, no tomabas té, tú tomabas menta o cascarilla. Eso te da, tú no pasabas a la mesa si no pasaban los adultos, tú no te parabas a la mesa si no pedías permiso. Eran cosas, tú tenías funciones, tenías que en la tarde cuando bajaba el sol ir a regar, a cargar agua del arroyo y una serie de cosas. Entonces, estábamos en esa, de repente un compañero de curso que éramos los tres nanos. Nano Levín, Nano Bando y Nano Acuña. Entonces dijo uno, ¿sabes qué? Ahí donde Ofelia Elías se ve una caja de cartón, unos Hilton. Así que nosotros nos vinimos a robar un cartón de Hilton porque como eran esas puertas corredizas y quedó, seguramente los otros cabros habían sacado. Así que nosotros nos vinimos a robar un cartón y en la orilla del arroyo de la escuela, detrás de unas matas de mosquetas grandes que había, nosotros nos poníamos de a 4 o 5 cigarros así en la boca y le prendíamos un fósforo y los tirábamos. Eso bueno, pues te estoy hablando de quinto básico, sexto. Eso es lo que va quedando ahí en la... Claro. Y los juegos que habían en esos años se jugaba al luche, ¿Ya? la nave como el avioncito, jugábamos al pato de jugábamos a las rondas, todas esas cosas. Y por ejemplo en la escuela antes, cuando estaba grande director, en la escuela había fruta, había manzanas, los alumnos grandes arreglaban los jardines, las manzanas se cosechaban en la escuela y en las tardes se dan con los mismos fontones de las cocineras, se repartían por salas las manzanas. Tú comías las manzanas, Ah, ok. te daba eso. Se jugaba ping-pong, las paletas se hicieron de chorbán con tapas de guatero. ¿Conocen los guateros? Sí, sí, sí. Porque es por una supuesto. goma y tiene una textura. Sí, sí. Se Son jugaba, especiales para... claro, para jugar ping-pong. Oye, eso sí que es un ingenio. Sí, cebollas, no es que eran las cebollas. Las pílulas de la cebolla. Las rojas esas. ¿Ya? ¿Ya? Esas eran las mallas, pues se hacían con eso, las mallas. O sea, totalmente artesanal Se y... buscaba los medios que había. Y ahí, como de siempre estaba el arroyo del sapo ahí se jugábamos a saltar del otro lado acá
a eso, y ahí uno caía en la mitad del arroyo. Yo en invierno había en los baños afuera, porque los baños eran afuera, eran pozos negros y eso. Sí, en ese tiempo Y todavía cuando no había estaba... escarcha, así en los planchines uno hacía una resbalada de los baños hasta la cocina. No estaba... Eso, ¿cuándo nace o cuándo llega ya lo que tiene que ver ya con el alcantarillado? Porque ahí hay un salto generacional Sí, que es bastante interesante también. sí. No, yo ya cuando llegó el agua potable, después llegó el alcantarillado, yo no estaba, porque uno tiene que salir a estudiar, así que... Tú terminaste aquí el octavo básico? O sea, Sí, llegabas hasta octavo básico acá, hasta octavo, sí. y después había que emigrar A hasta... Coyhaique, nosotros ya en esos años íbamos a ¿Cuál era estudiar. la alternativa? ¿Coyhaique, Cochrane, Chile Chico? Claro, ¿no? ¿O no habían esa alternativa? ¿Cuál Sí, era? habían, creo que el Liceo Coca había empezado el Liceo Cochrane y lo otro era Coyhaique porque era la escuela agrícola. Ah, mira qué Entonces, interesante. era la escuela agrícola. Entonces de acá nosotros cuando nos tocaba irnos a clase, pasábamos con los de Tranquilo, los de Murta, los de Cristal, los de Chilicico, los de Ibáñez, y eso nos íbamos a la agrícola. Y allá nos juntábamos con los de Valle Simpson, con los de Blanco, con todo. Entonces ese era el mismo. Entonces ahí, eso fue el año 83, que llegué a la escuela agrícola. Y yo la verdad que nunca he sido campesino, yo he sido poblero, entonces para mí trabajar con animales, yo los veía cuando de vez en cuando iba a ver a mis parientes por ahí en el campo, pero nunca fui campesino. Así que de ahí me cambié al Liceo B2, el Liceo Fiscal de Coyhaique, y salí en el 86 de cuarto medio. Se podía hacer la transición, digamos, de salir del colegio agrícola, ir a un liceo Claro, normalista en ese tiempo. claro, porque Era... los dos primeros años era científico humanista, y tercero y cuarto ya Ah, eran especialidad, y después venía el quinto que era la práctica. Entonces la gente del liceo agrícola hacían 5 años, los 4 años de enseñanza media más el quinto año que era la práctica profesional y salían. Ya que hay muchos muchachos de Guadalajara, y Tortel, de sí, Guadalajara que son técnicos agrícolas. en Tortel también tiene que haber varios, en No, Cochrane. no, en Coca no, ya Tortel ya es más joven. Bueno, el poblamiento de Tortel fue en la década del 50. Ay, más joven Tortel. Tortel y Guadalajara estamos hablando del 30. Sí, un tiene poquito 20 años, ¿eh? Allá, 20 años pasan estas cosas. claro, 20 años es mucho. Entonces, ya los muchachos, sí, de Tortel se salían a Cochrane, a Coyhaique, era como la migración. Ese era como La el dinámica, cambio, el escape que salía o sea, no el escape, sino las alternativas. la Pero alternativa. los años nuestros porque la mayoría nos íbamos a la escuela agrícola porque era con internado. Entonces tú no te preocupabas de la pensión o porque en esos años funcionaba con internado. Entonces, ahí fue una anécdota. Esa vez cuando llegó don Hugo Martínez Leiva, era nuestro profesor, y postulamos a la agrícola y dentro del listado había que llevar colchón. Decía colchón y sábana. Entonces mi mamá, acá no se conocía la espuma. Entonces mi mamá consiguió lanas de oveja, se lavaron, me tocó azotarlas con varilla de sauce y me llevé 2 libros en la barcaza para ir al internado. Resulta que cuando llegué allá, el colchón no lo ocupé porque existían las esponjas. Claro, ya había pasado. Pero yo viajé con mis colchones en la barcaza, llegamos a Ibáñez, de ahí no habían buses, eran unos Land Cruiser. ¿Te conociste unos Land Cruiser? No. Que eran unos bencineros, esos vehículos ingleses que marcan Land ¿Ya? Cruiser. Sí, Eran sí. unos largos, y esos eran los medios de movilización que habían cuando uno llegaba a Puerto Ibáñez en esos años. Ujú. Así que ese era como el tema de Era interesante igual el cambio, era... Claro, volviendo a lo del alcantarillado, Ya, volvamos a la alcantarilla. entonces todas las casas había pozo negro. Ya después, cuando ya llegó el agua potable, y ya después ya vino el alcantarillado, y ya cuando pasó eso ya no estaba. Ya ahí hay un cambio. Claro. Oye, volvamos un poquito a la escuela. Ya. Cuando estuviste en el colegio, ¿había internado todavía? Sí. ¿O ya no estaba el internado? No, yo cuando me fui había internado. Era porque la gente... Bueno, Val recogía gente del León, gente de acá de Beltrán, Mallín. Val siempre había sido la comuna. Toda la gente tenía casa acá. La gente de Mallín Grande, casa en Guadal. Los de León, casa acá. Los de Beltrán tenían casa O sea, acá. era como Guadal debió haber sido por lógica. Por lógica una comuna. Pero a veces las decisiones
geopolíticas son otras. Así que, Sí, sí, ahí es claro. complicado, ¿cierto? Oye, Pero si tú lo ves por la relación, el movimiento de los humanos, está muy bien ubicado Puerto sí, Guadalajara en realidad. sí, Geográficamente, el sí. colegio albergaba muchos alumnos. Sí, en ese tiempo. Yo me recuerdo que en la escuela había sobre 100 muchachos en esos años. Si que no era más, los cursos. No, sí, mucho más, porque me acuerdo que en mi curso éramos 30, 35, segundo, primero. ¡Wow! Eran hartos. Sí, no sabía. Es que no había tele y no había luz. Oye, en ese tiempo ya estaba la mina. ¿Se Sí, estaba trabajando en la mina? sí, po. Cuando era chico yo estaba la minera Aysén que se llamó, porque antes la explotaban los franceses, y estaba la mina escondida, estaba Puerto Cristal y Sánchez. Entonces la mina escondida arriba, la gente había casa, vivían ahí. Yo me acuerdo que los mariscos que comíamos era porque traían a la pulpería de la mina, llegaban al muelle erizo, picoroco, esas cosas que acá no las conocía uno, porque acá, aparte de comer los hermosos pejerreyes que salían y las truchas en ese tiempo, que el salmón no se conocía, No, el salmón viene incorporado para acá. lo traen los japoneses cuando Sí. meten al lago el famoso Sí. Shinoa, el depredador el chancho de mar. Se destruye. Destruyó, claro, vino a comerse la perca, a comerse la trucha. Yo no sé si salen todavía pejerreyes, unos pejerreyes así, aquí en esa playa, los cabros pescaban. Salmones lo veo de repente, veo que... Claro, sí. Así que eso era la... Y ahí los chicos se venían y se quedaban durante toda la semana. Claro, ¿Cómo era, claro, cómo era el era de sistema lunes a de...? viernes y los que estaban muy lejos, porque para el León, por ejemplo, como no había puente, se tenían que ir en bote. O llegaban hasta el desagüe y ahí había una familia que los vadeaba. Con un bote y echaban el caballo a la... ¿Cuál fue la palabra que usaste? Vadear. 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 Eso ¿Qué significa la palabra es cruzar vadear? agua Cruzar agua. con los animales. Ya. Vadear el río. Eso es, o cruzar el río. Entonces se vadeaba ahí en el desagüe antes que tuviera el puente, hicieran el puente, porque había primero una pasarela. Después se hizo el puente más acá arriba. No es que cuando tú llegas al desagüe hay un caminito que va hacia Sí, la orilla de la sí. casa de un gringo que hay. ¿Sí? Ahí estaba la pasarela primera que se hizo. Entonces había gente, a veces los inviernos eran muy crudos y más que algún cabrón se quedó el invierno acá. Si es que no tenían las papás casas acá, porque todos tenían casas acá, porque igual era el centro en ese tiempo. El colegio después cambia se termina digamos, hay una transformación en el colegio, deja de ser... Claro, se llamaba primero la escuela número 2, después se transformó en la escuela F44 y ahora creo que se llama escuela Bernardo Higgins. O sea, ha tenido 3 nombres. 3 nombres, sí, la escuela. Porque como han ido modificando el sistema de educación. Ha ido cambiando de acuerdo Sí. al sistema de educación, se ha ido transformando y cambiando. Eso igual es un Sí. dato interesante, Sí. porque Sí. durante muchos años Y empezó a yo haber no ese sé por cambio. qué le pusieron Bernardo Higgins a la escuela. Podría haberse llamado Seidán Chibra y Arrel. Debería haber respetado un poco la historia, de la educación. la historia, y con las calles también. Bernardo Higgins está lleno por todos lados. Por ¿no? todos lados, Todas las sí. avenidas principales en Chile se llaman Avenida Bernardo Higgins. Sí, sí, ¿Sabías eso? sí. Las calles deberían también tener algunos cambios con los nombres. Bueno, recordar tiene el un nombre poco de Rosa, las Magnolias, ¿cómo se llama acá? Hasta los otros. los otros nombres de los árboles. Por ejemplo, ahí en Tranquilo le pusieron uno norte, dos nortes, aquí en Viña del Mar. No sé Sí. cuántos puestos. Estamos encontré- demasiado centralistas. Claro, depende de las actividades que había en ese tiempo, le colocaban los nombres. ¿No? El colegio ha cambiado mucho. Sí, la educación. La educación ha cambiado las mucho. políticas de educación. Es que se han copiado modelos de países desarrollados y la misma vida que ya hoy día, antes trabajaba el papá y nadie más trabajaba. En cambio hoy día tienen que trabajar papá, mamá y hermano porque la vida te lleva a que generes más recursos. Genera cambios muy grandes. Porque necesitáis comprar más, aunque a veces no sé por qué necesitáis comprar tanto, pero la sociedad está así. Pues, El consumismo, la el consumismo. sociedad consumista, sí. Oye, ¿te tocó vivir la etapa del tamango? No, yo vi que la gente usaba el tamango, pero Dentro no, de cuando no, estáis por- estudiando, no. no, porque yo nunca fui campesino, por no eso te fue- digo. pero dentro del colegio, algún compañero, algún amigo. No, O no, ya la generación la ya gente- había. no había lo que sí usaban algunos compañeros zapatos plásticos. Porque después después del tamango, después empieza ya la transformación del zapato plástico. El tamango siempre existió porque la gente de campo lo usaba por el tema de las nieves. Entonces,
Era muy práctico eso con los retobos y el tamanco con el tema del pelo, no se te resbala en la escarcha, por eso es que con el pelo al revés, porque se te pega en la escarcha. Entonces, para la gente del campo, que vivía del campo, era muy práctico eso. Acá nosotros teníamos lo que había llegado en el mercado hace tiempo, y que te comprar un par de zapatos para el año, o sea, Sí, nada. o sea, y con eso tenías que Y ojalá que te durara dos. Ojalá dos. Hoy día si no tienes 15 pares de zapatos no funciona. No. A ver, es que ha cambiado mucho Sí, todo. sí, Ha cambiado mucho todo. Las cosas que antiguamente eran necesarias, como partiendo desde, vamos a mostrar ahí sí, una plancha. exacto. Ahora si las planchas no son a vapor, ni se... Oye, y aparte que ya nadie en plancha tampoco, Claro, ya. porque la ropa es desechable. Porque la ropa pasa a ser Son desechable. plásticas, son de polímero. Entonces, en cambio, antes nosotros, por ejemplo, las sábanas eran de las bolsas de harina. Los calzoncillos eran de bolsa de harina, porque no, ¿a dónde iba a comprar gente? Don Félix Elías tenía negocio que vendía género, mezclilla, todas esas cosas. Pero cuando antes no había, esos eran los medios, con eso tenías que hacer. Oye, No, ¿tú cuánto tiempo que no venías a Puerto Guadal? ¿Tu última visita cuándo fue? cuando estuve acá. ¿Hace como 2 años? 2 años, sí. 2 años. Sí. Ahora que tú caminas por Puerto Guadal, vuelven los recuerdos, vienen recuerdos del Sí. pasado, mirar algo que ya antiguo, estaba ahí, por ejemplo, la plaza, no sé, Sí, de cuando tenías 15, 14 años, a la claro, plaza que hay ahora, Por o... por ejemplo, el otro día fui al cementerio, bajé a la orilla de la playa ahí, que estaba baja la marea, baja la marea, acostumbrado en el mar, Sí, está abajo, claro, bajo el lago. bajo el lago, y ahí nos bañábamos nosotros en esa playa y era empezado, o se remataba ahí porque siempre fue baja esa playa y nos tirábamos piqueros ahí en el muelle. Y ahí en el cementerio también, claro, ahora hay hartas tumbas, la gente va a morir de sepultarse, Sí. pero también era como habitual la iglesia. ¿La iglesia te recuerda a la iglesia cuando Sí, se construyó? nosotros, ¿O los cambios de la iglesia? claro, nosotros cuando yo era chico venían las siervas de María, que eran las monjitas que venían en ese tiempo, ellas venían a misionar, estaban un mes, hacían el padre Antonio, un gran trabajo que hizo. ¿Tú lo conociste al padre Antonio Sí, Ronchi? pues, padre Antonio. ¿Tuvo mucho acá él? Sí, él recorría toda la región. Él empezó con las radios Maripro, televisión. ¿Obras acá le conoces tú? ¿Obras que haya hecho acá en Las Puerto Guadal? radios Maripro. ¿La radio en Madrid? Unas lanchas que también hizo en el lago, hizo lancha, bueno, la televisión que eran las antenas, y fue, bueno, él es conocido el padre Antonio como uno de los próceres de la región, sí, a Sí. ese nivel yo lo califico. Sí, como no, grande, prócer. grande, grande, Sí. grande, grande. Siempre se decía que si hubieran en la región 10 padres Antonio, esta cosa sería distinta. No. El hombre, no sé, Sí, diferente. sí, era eso. Extraordinario. Yo he escuchado mucho hablar del padre Ronchi. Sí. Lo conocí, bueno, escuché hablar de él la primera vez en Puerto Aguirre. Que escuché Claro. hablar del padre Ronchi, Claro, que me que tocó. se fue para la zona norte después. Bueno, y abarcaba el territorio, si el padre Antonio de repente aparecía a caballo, en bote, aparecía en avioneta, él estaba. Y allá por Talté también estuvo, también hizo radio en Madrid, pero allá llegó con animales para el tiempo del conflicto 78, con los vecinos argentinos. Él metió animales que trajo Punta Arenas, los metió por Argentina. ¿Cómo lo hizo? El hombre era santo. El poder de la divina providencia. Sí, un hombre especial. Sí. Oye, ¿cuál es de los lugares del recorrido de Puerto Guadal, de lo que te ha tocado vivir aquí en Puerto Guadal, te trae más nostalgia? Bueno, yo creo que la escuela, porque antes el centro de la vida de uno era la escuela, te juntabas con tus compañeros, los profes, en esos tiempos tú te enseñabas, sabías bordar, sabías surcir, sabías tejer, te hacías bufanda, tenías técnicas manuales, te enseñaban a hacer cosas, aprendías juego, había folclore, había coro, había danza, todas esas actividades, pues, cosas que ahora se llaman los ACLE, actividades de libre elección, que al final los profes están obligados a hacer eso porque es parte del currículum. Hoy día los profesores tienen que planificar las clases para enseñar 2 más 2, tienen que hacer una guía, hacer una planificación para enseñar. En cambio, eso fue lo que cambió. Entonces, era toda una dinámica muy interesante que había, y el profesor era la autoridad y era, digamos, el que daba los valores y los principios, porque ese es el rol del profesor en la sociedad, ¿no? Entonces había respeto, había disciplina. Si tú llegás que el profesor me dijo algo, me retó,
te pescaban en la casa de Vallejo, te llevan de la oreja a la escuela a decir, ¿qué les dijo? Había. Entonces, ¿qué pasó? Que también había abuso, que había profesores que pegaban mucho, te pegaban con reglas, y se pasó de lo muy duro a lo muy blando. Entonces se fue de un extremo a otro. No hubo No hubo un equilibrio. un equilibrio. Fue una transición muy Una brusca. transición muy brusca. Entonces, y hoy día llegas a una sociedad que hay muchos derechos y no deberes. Se perdieron los deberes. Claro, se perdieron los deberes. Entonces, pero es propio de esta economía global, de este sistema capitalista consumista que El sistema no podía encontrar un equilibrio que sea equitativo para todos. no, es que así como está, están los dos extremos, los que tienen mucho y los que tienen menos, y los que estamos al medio estamos fritos. Son los que pagan todo. Claro, le toca pagar el pato. Y eso en todas las sociedades. En Todas todos las los sociedades países, pasa lo en la mismo. clase media. Pasa lo mismo. Y ni Oye, siquiera. Sí. ¿cómo veis tú? Tú, por ejemplo, tú conociste Guadal, digamos, en la orilla del lago, Sí. sin lodge. Sí, pues, por eso te decía yo cuando nosotros. ¿Cómo se veía eso? Eran nuestras playas. Para ¿Se veía empezar. diferente? ¿Era como diferente estar ahí? Era porque era nuestra playa y nosotros decíamos ya, vamos a ir a bañarnos allá a la playa de Los Veras, porque ahí estaba don Nano, no era don Nano, todavía están ahí Los Veras, está la señora Marina Buenú, que era casada ¿Ya? con el señor Vera, y estaba la mamá de Los Veras, que era la abuela Zafira. Yo a ella la conocí, ella la abuela La abuela Zafira. Zafira, Sí, era- ella. Y nosotros íbamos a comprar yuyos ahí, pues entonces nos íbamos por toda la playa, pasamos ahí por la cancha de aviación, íbamos bordeando todo eso. Había un solo cerquito ahí que era de la gente de un señor San Martín que tenía ahí en su casa, en la punta de la cancha de aviación. Y de ahí nos íbamos por todas las playas, y eran nuestras playas. ¿Sí? Oye, Entonces, ahí se crea la cancha de aviación. cuando yo tengo conocimiento existía la cancha de Ya aviación. estaba cuando... Sí. ¿Cuál era el objetivo de la cancha de aviación? Venía en vuelo porque en ese tiempo estaba don Claudio Fischer. Ya. De hecho, él llegó con un trinote en un avión para 12 pasajeros. Wow, estamos hablando de algo ya bastante. Claro, y la gracia del trinote era que despegaba y aterrizaba en pocos metros. Entonces, eso es lo que hacían, entraban por acá y pasaban por arriba del Cerro La Cruz ¿Ya? y aterrizaban ahí, po, en la punta de acá de la cancha. Es una cancha complicada. Sí, sí. De hecho, una vez que hubo un avión ahí que lo dejaron botado por el seguro, así que después quedó hasta que se desmanteló Oye, ¿hay una historia de don Claudio? Claudio Fischer. Sí. No, yo por lo menos de ese tiempo. Pero él está enterrado acá en Puerto Guadal, ¿tengo entendido? No creo, don Claudio Fischer, ellos eran de la 10ª región y debe ser en Coyhaique. No, nunca he escuchado que don Claudio Fischer haya estado. Que esté acá en No. Puerto Guadal, la familia vino, los No, hijos. No, ellos vivían en Coyhaique siempre. Ellos venían por el tema de los aviones y eso. Sí. Fue interesante tener un medio de transporte tan grande como un avión acá que era Claro, ¿Era aporte para la comunidad? es que eran charters. Entonces, en esos años no existían los subsidios de transporte como los hay ahora, subsidios terrestres, marítimos y aéreos. La gente que tenía para pagar un charter venía. No podía ser, podía No podía, devolver. claro, porque para el cristiano común y corriente era el barco, o la gente que iba a los antiguos, se iban con pichero por el paso de las llaves, o por el paso de la Leona que pasan arriba de la cordillera. Ese era el sistema de abastecimiento de la gente para ir a comprar sal, hierba, esas cosas esenciales. Ese era un viaje larguísimo. Claro, la gente a mí me contaba, mi papá, mi abuelo, que era por las llaves, la gente le ponía frazadas en los pasos para que no se vayan los caballos, no se arriesgaran. ¿Qué tal? Porque era corto, si no tenían que hacerlo por el paso. Yo esto lo he escuchado, no los conozco. Sí. Porque lo que uno escucha. Y antes la tradición oral era así, pues, porque como no había luz, había una pétroma, o había un chonchón, o había un farolito y se contaba la historia. Porque al final la gente que llegó a poblar la región eran chilotes, pues. Gran parte de Chilote del que viene Que de... pasaron por Argentina trabajando y entraron a la región. Por eso que nosotros tenemos las costumbres chilotas, por las repillas, el milcao, chapalele, el pescado ahumado, los corderos por Argentina, el truco, el chamamé. Gran parte de la ranchera, cultura viene el de fostro, acá Claro, toda eso es lo que nos hace interesante a nosotros como región, ese mix. Y de hecho
yo no me identifico con la cueca ni con Copihue. Mm. O sea, para mí la música es la ranchera patagona, el chamamé. El chamamé se va incorporando últimamente. No, siempre estaba. Sí, siempre ha estado. Estaba, pero la gente bailaba el foxtrot y había otro ritmo parecido que siempre fue con acordeón y guitarra. Pero que, bueno, tú sabes que esos son ritmos españoles antiguos. Sí, sí, viene mucho de ahí. Francés, ahí está el barrito de cerveza, que es un clásico del acordeón. Y las fiestas acá eran acordeón y guitarra, no me ¿Tú te acuerdas de alguna fiesta acá? Sí, pues. ¿Dónde se hacían las fiestas? En la cancha de fútbol, donde está la población ahí. ¿Dónde está la población? Sí. Allá abajo, Ahí donde se está hacía- Borges, por ahí. Eso, ahí se hacían las ramadas, se hacían, o acá aquí en la calle Los Olmos, ¿Ya? porque las carreras se hacían aquí en la calle Los Olmos. Esa que da la salida, digamos, hacia Claro. el cruce. Partía aquí frente a la escuela partían allá frente a la casa de los Ruiz, ¿Ya? de ahí. Con el zorrito. Y la raya se hacía acá frente a la escuela. Y ahí en esa parte frente que no sé qué está ahí, donde te decía estaba Don Juan Negrón, esa parte, ahí Ya. era pampa y ahí hacían ramas. Y se hacían ramas, pues era con... ¿Con cantora? no, las ramas se hacían de varas de coigüe y se hacían con ñire y coigüe las ramas. Pero ramas, Hacían una rama, una rama. rama. Y piso de tierra, y ahí venían los músicos locales, venía gente, venían músicos de pop. Ya después con los años se hacían fiestas, venían de Chile Chico una orquesta, me acuerdo de los Yalas, que se hacían el baile acá en la escuela. Sí, eso era como la parte... ¿Eso duraba cuánto? ¿2 días, 3 La días? semana igual era una semana, era famosa porque se hacían carreras, ramadas, se habían 4 o 5, me acuerdo, una sola hilera, ramadas, todos vendían empanadas, las bebían en botella. En ese tiempo se tomaba la Pilsen, que era unas botellas grandes, y la Fanta era una botella, por eso que tiene más arruga que una botella de Fanta, Sí. porque era así, pues. Todo eso se ha ido perdiendo. Claro, entonces era eso y los vinos llegaban en barril, la gente se compraba damajuana, eran damajuanas de 5 litros, o compraban en barril en los negocios de aquel tiempo. Entonces, por eso digo que fue una infancia para muchos de los que tienen la edad mía de 50 y tantos años, es una etapa muy interesante Sana. que sana, pues, o sea, muy sana. Y existía el bullying también, pues si tú te enojabas con alguien ya peleabas y no era más que eso, pues los papás no se ponían a pelear con el otro, que no había intervención. Entonces siempre existió el bullying. Era problema de niños, ¿de qué hablan los niños? O sea, Claro, pues si te picaba porque el otro te ganó la olla, te embrolló el pique cuarta, no sé, por tanto, jugaste a puazo porque se jugaba a la toalla, tú apostabas puazo, pues. Entonces habían unos que hacían unos trompos de tepugo, te le ponían púas muy grandes, entonces esa puta de 5 cuartos te hacían... ya, con un par de golpes ya. Claro, entonces había unos que eran cogoteros porque para hacer la puntería en la bocha tienes que ir, algunos le hacían así, pues ahí te enojaste porque no vale con cogote. Claro, Tenía todo su... claro, toda una jerga. Pues. Y se hacían los hoyos, nuestros medios a veces estaban llenos de agua como llovía, entonces ahí las manos frías. Pero El invierno era muy duro. era duro, como te decía, duraba los 4 meses el invierno. Y en septiembre la primavera llegaba como son las estaciones, pues marcadas. Oye, acá las flores, ¿siempre no había tantas flores? Eh, ¿Te recuerdo los jardines? La Sí, gente... en la escuela, como decía don Seidán, tenía los lirios, le sacábamos las hojas de los lirios para hacer espadas, que parecen una espada. Sí. Eso. Los lirios, los manzanos, muchas flores. Y la gente también, la gente del campo siempre tenía flores. Me acuerdo mucho cuando estaba la Endesa ahí, trajeron lavanda. Tenían lavanda, nosotros íbamos a sacar porque nos llevábamos unos bolsillos, porque esa era la colonia. Ese es el perfume más. A lo más tú conocías la colonia inglesa. Las botellas esas chiquititas. Y si no, nomás así te ibas a bañar el agua y te lavas con jabón federal, no, pues no existía shampoo. Olvídate esas cosas. A lo mejor existía, pero nosotros no conocíamos eso. Interesante, Ajá. interesante darle un pequeño recorrido por la infancia, por lo bueno, bonito y lo feo, porque tiene de toda la vida, Sí, que, ¿no es cierto? así es. Nos encontramos con todo este tipo de experiencia. ¿Tienes recuerdos guardados? ¿Cosas que te gustaría haber hecho acá o cosas que te gustaría realizar dentro de Puerto Guardado? ¿Tienes como alguna ahí? Claro, uno, después cuando sale, bueno, hay un dice que dice que nadie es profeta en su tierra. ¿Sí? Entonces,
he vivido en Caleta hace muchos años y en una comunidad chica he podido hacer un montón de cosas. Y que a lo mejor acá las pude haber hecho o no, no sé, porque no las logré. Y no sé, pues uno quiere a su tierra, quiere que las cosas salgan, que uno sabe que se pueden hacer muchas cosas, pero no se hacen, pero bueno, hoy día estamos con democracia, se eligen los concejales, se elige, entonces la gente tiene, elegimos los representantes y ellos tienen que abogar por eso. Ahora las organizaciones sociales, como te decía, no tienen el poder que tenían antes, más son instrumentales que Sí, han ido perdiendo. porque son... Ellos se han ido entregando ellos también, han ido cediendo las responsabilidades. No, porque al final hoy día, bueno, que hay un dicho antiguo que dice para gobernar hay que dividir. Entonces hoy día para todos tienes que tener una organización. Entonces que al final un dirigente, presidente acá, tesorero allá, secretario allá, entonces el tipo no va a funcionar mucho. Entonces se han ido formando estructuras del Estado y se transforman en meros instrumentos consultivos, sin derecho a voz, o sea, de a voz pero no de voto. Entonces Son consultores. son consultores que al final tú puedes tener muchas ideas, muchas cosas, pero como tenemos un sistema de gobierno central en donde, bueno, Chile siempre ha sido así, se aprobaron constituciones estatales, pero no funcionó. Bueno, ahora va para allá el tema, ojalá arriba algún tema. Pero siempre Chile ha sido una estructura vertical y centralizada. Entonces, debiera haber en los territorios, como había antes, la toma de decisión de la gente. Si no puede llegar alguien en el Estado y decir yo voy a hacer acá tal cosa, sino va la gente le dice qué les parece, cómo les gustaría, quiere que pase por acá, quiere que tenga esto. Esa es la participación ciudadana de verdad, po. No después que hacen las cosas y... No intervenir solamente, Claro. porque aquí se llega y se interviene, ¿no? Claro, entonces, bueno, y eso ha sido por la modernización también, si al final así también han intervenido a Chile, a su vez a América la ha intervenido Europa y vamos dándole vuelta al tema, así esta es una cosa globalizada. Entonces, el tema está que las personas, los estados, los países tienen que aprender a bailar, pues si no te dejan fuera del baile. Oye, ¿qué crees tú que le falta estructuralmente a Puerto Guadal? No sé, una visión tuya. No, yo lo encuentro espectacular como está, hay luz, agua potable, va a llegar la fibra óptica por el tema de las comunicaciones, está pavimentado. No, yo encuentro que, mire, a lo que vivimos nosotros, ¿Hay un equilibrio? sí, no, está espectacular. ¿Está mejor? Sí, yo lo veo como infraestructura, como las cosas, las comodidades que hay, fantástico. Culturalmente, ¿cómo lo ves? Estoy hace muchos años que no estoy. Como te digo, antes estaban las semanas de Guadal, que se hacían actividades, competencias, carros alegóricos, pero eso ha cambiado no solo en Guadal, en todos lados, en Tortel, en Coyhaique, el fútbol, que habían 4 o 5 equipos acá, y hoy día ya no hay clubes deportivos, la gente tiene otros intereses, tiene que estar generando lucas porque el sistema te obliga a que tienes que estar constantemente generando lucas. Antes trabajaba el papá nomás que tú me decías, entonces había como tiempo. Antes tú tomabas desayuno a las 8, a las 12 almorzar, a las 4 11 y a las 7 cena. Hoy día ya se hace almuerzo y 11 cenas. Entonces hay un cambio cultural por la transformación que ha sufrido la sociedad. Entonces, y los cambios llegan a todos lados. ¿Sí? Tarde o temprano llega. Tú no, tampoco puedes mantener un lugar así como pristino, como que no, y que no llegue esto, porque no va a llegar esto. Eso es imposible. Es imposible. No, eso es imposible, que imposible, tiene que imposible. llegar. De hecho, hay muchas personas que son muy ambientalistas y que quieren preservar lo más pristino posible, pero la gente que vive en el territorio también quiere las comodidades que tienen ellos, ¿no? ¿Te das cuenta? Entonces, el tema está en que hay que buscar el equilibrio, como dices tú. Es que yo creo que todos pueden convivir Exacto. En un territorio. en un territorio, pero mayormente Sí. más en armonía. Sí. Yo creo que ahí donde está, donde cada uno debería respetar, ¿no es cierto? Sí. El pensamiento del otro, la forma de Sí. vida del otro, Sí. porque eso es lo que nos enriquece como sociedad, Exactamente, la tolerancia. la tolerancia. Sí. Hoy los medios de transporte han mejorado mucho. Claro, como te digo, del barco después pasamos a un bus, y ahora muchos buses, ahora todos tienen vehículos, entonces, no sé, había La sobrepoblación de vehículos también es un tema. Claro, es un tema porque están más al alcance de mano y ya hoy día tú no tienes que vender 500 vacas para comprarte un vehículo como era antes. Pero hay gente que tenga 500 vacas ahora.
No, porque Se ha perdido ha mucho la cambiado. ganadería. Se ha perdido la ganadería. Se perdió porque antes la lana, la gente vendía su lana y tenía los víveres para el año. Mm, Cuando en Alemania descubrieron la fibra sintética, ya la lana no dejó de... dejó de existir y los animales tampoco valorados porque traen carne de Argentina, traen de Paraguay, de Brasil. Entonces, yo diría a un campesino para que le dé forraje a las vacas, si tienes poca, se te va toda la utilidad de Es los carísimo animales. Es mantener un caro, animal. sí, po. Y Yo quedé ahorita- sorprendido, ¿ah? Yo voy a decir no, que lo quedé sorprendido porque el precio de un caballo es lo que come en el mes. claro. Es una comparación con... No, Entonces, sí, entonces todo eso, porque al sí, final, es súper difícil. Ahora es que uno ahí empieza a comprender un poco lo difícil que es la vida para el agricultor, para el tipo que es ganadero, para el tipo que trabaja en esa parte tiene ese tipo de oficio, es muy es muy difícil. difícil. Y el conocimiento que tiene la gente, porque tú dices, ah, voy a ir a hacer el campo, me voy a hacer cargo, pero tú tienes que saber tienes que saber de veterinario, porque el campesino él se encarga de los animales, de esquilarlos, de saber cuándo van a parir, de asistir a las apariciones, hacer las castraciones, llevarlos a la invernada, tiene que saber hacer los cercos. O sea, el conocimiento que tiene un campesino es tremendo. Es muy extenso, muy extenso, la muy gente, extenso. entonces, es un poco también que la vida moderna ha dejado de valorar a la gente común. Mm. ¿Ves? Porque hoy día te miden por un cartón, pues. Lamentablemente. Sí, tú no tienes todo el depende cartón, de... porque la sociedad evoluciona. Las generaciones modelos tampoco están muy... Todos quieren salir, Claro. todos quieren ser más profesionales, Sí. el mejoramiento ha cambiado. Claro, porque la vida era muy dura antes, entonces los papás quieren que su hijo sea un poco más mejor, y es como la cadena, ¿cachai? Mm. Entonces ya hoy día tú puedes estudiar, hoy día están los medios, antes no había opción, pues antes, además que las familias eran extensas, habían 14, 15, Sí, 20 familia personas, muy grande. muy grandes, entonces los más grandes terminan criando a los chicos. Entonces hoy día ya la familia, uno, dos, el Estado se ha preocupado del control de la natalidad, hay una serie de cosas, se ha ido evolucionando eso, entonces eso también ha ido cambiando de cierta forma los modos de vida, las formas de pensar, las creencias. Ya hoy día ya no todos son católicos, hoy hay mormones, hay evangélicos, hay otros que son budistas, no sé. O sea, la religión, apertura al mundo todo se abrió. se abrió. Se abrió. Se Y con abrió. ellos se abrieron todos los lugares del mundo, Claro. porque Puerto Guadal no está ajeno a todo ese tipo de cambios. Exactamente, es parte del proceso de la vida, es la evolución del humano. ¿Sí? Ya, La alimentación cambió, exactamente. ahora ya el comercio está establecido, ya la gente no tiene que salir, ¿no es cierto?, de un lugar a otro. Exactamente. Poco a poco todo esto ha ido Está cambiando. muy a mano sí, y eso es bueno porque a lo que nos tocó vivir a los pioneros muy sacrificados, morían en los campos, a lo mejor estaban enfermos, no había médicos, antes si alguien enfermaba tenían que sacarlo en barco a Chile Chico, imagínate, Era complicado. era complejo. Esto tardó 20, 30 años en cambiar, 40 años, 50 años. Sí, yo creo que los pueblos en las evoluciones cuando llegan los medios de transporte, los medios de comunicación. El primer medio de comunicación que llegó acá fue el camino, la carretera austral. Y eso te abre, que llegan otras cosas, llegan más medios. Entonces, después llega la televisión, ahora ya llegó la fibra óptica, ¿sabes? Entonces, El camino a Chile Chico claro, también eso viene fue un ya- avance sí, también enorme. la vuelta del lago, ya no tenés que hacer la barcaza, salir a las 8 de la mañana y llegar a las 12 Se de la elimina la barcaza con El camino, con el camino que viene acá por Tranquilo. por ¿no? Tranquilo. Claro, sí. ¿Eso fue favorable o desfavorable? Favorable, porque tú, Pero debería estar la barcaza todavía como medio turístico. claro, pudiera ser como Pensemos medio, de la como medio manera- romántico, a lo mejor uno añoraría hacer ese viaje. Pero si tú un viaje que lo hacías en 4 horas lo haces en 20 minutos, prefiero hacerlo en 20 minutos. Claro, entonces, tal vez para el turista retomar esas cosas, pero es costo, pues si tú quieres tener lanchas rápidas, tienes esos costos. Y hoy día es todo rápido, todo el mundo apurado. Todo el mundo, claro, necesita Claro. como la transformación de Eso, Puerto Guadal. Ha ido creciendo de manera ya... No, esto ya no lo para nadie. no, sí, No lo para nadie. es un proceso. Cada vez hay nuevos espacios, la plaza se ha ido transformando. Las casas antiguas ya no La están. doble y la orilla, claro. Ya no Ahora están. ya llegó el tercero estructural, llegó la chapa, llegó
Y antes la gente construía con lo que tenía a mano. La mayoría de las propiedades que se conocían, las casas que tenían como una identidad antigua, ya no están dentro de la comunidad, ¿eh? Claro, Se han ido perdiendo, se se han han ido ido transformando. perdiendo y no se hace no se hacen las mantenciones porque se deteriora. El tiempo hace su trabajo, inexorablemente el tiempo hace su trabajo. Entonces, antes todo el mundo construía con ladrillo, era, era característico construir con ladrillo y todo. Había maestros simbólicos dentro de gente que Sí, construyó muchas propiedades dentro de... claro, siempre han habido maestros en Guadalajara, carpinteros, albañiles, siempre han habido gente que ha tenido esos oficios. Sí. Se mantuvo durante muchos. Yo he recorrido bastante, he tratado de ir indagando. Uno va con mucho respeto, va con mucha calma, tratando de no herir Susceptibilidad, susceptibilidad a las personas, tratando de armar un tema, eh, un museo como el que estamos en este minuto, nos encontramos acá. Y el mayor testimonio, para mí, es el testimonio oral. El que nosotros logramos acá a través de una conversación, el que logramos poder entender un poco desde tu mirada lo que fue tu infancia dentro de Puerto Guadal, cómo vistes tú, Ujú. lo que te tocó vivir. Sí. Porque cada uno de nosotros, aunque estemos parados los dos juntos, estamos viviendo una perspectiva Exactamente. totalmente diferente de lo mismo. Sí. Yo quiero agradecerte por el hecho de habernos regalado a mí y a la gente que nos está siguiendo en este minuto con este proyecto. Tú sabes que esta es la segunda temporada de Habitante Puerto Guadal. Sí, yo los he visto casi todos. Claro, que busca en el fondo dejar un testimonio vivo de cómo se vivió en Puerto Sí, Guadal, cómo sí. se vivió atrás de la Porque raíz. se nos han ido muriendo los pioneros y Mucha gente no ha se... quedado registro. Entonces, yo te puse un día que Sí. agradecía el trabajo que estás haciendo porque me encuentro súper importante. Entonces, viste que ahí son buenas las tecnologías. Ahí es donde Sí. nos sirve para poder Ponen en registrarlo. valor la historia local. Y que y las personas, todas las personas que están en una localidad que está pasando, ¿no es cierto? Por lo mismo que estamos pasando, que está pasando Puerto Guadal, que se llama desarrollo, Ujú. que es algo inevitable. Sí. Ojalá que logren ir dejando testimonios, que vayan. Esto no es algo nuevo, quizás es algo nuevo en Puerto Guadal, dejar este tipo de testimonio, pero en otras partes del mundo se hace habitualmente, se investiga porque es necesario. Sí. Es necesario para ti porque algún día tú a lo mejor te lo vas a querer contar a tus nietos, a tus bisnietos, Exacto. y ellos Sí. van a decir, ah, mira, Así fue. porque Claro. si no, no va a quedar absolutamente... Claro. Y un pueblo sin historia Es como un árbol sin raíz, un Exacto. viento cualquiera Sí. la pesca, la bota Claro. y la deja... Mira, para ir cerrando, no sé si quieres decir quieres dejar algún mensaje, algunas palabras ahí. Está... Sí, mira, creo que la vez anterior te lo dije que es muy interesante este trabajo que tú tienes acá. Estás mirando algunas fotos, mirando algunos instrumentos, algunos utensilios, las máquinas. Vi que la otra vez te trajeron tamangos, las chihuas, y que son cosas que ya hoy día no se utilizan, hoy día están las mochilas, están esas cosas, entonces esa es muy importante la memoria histórica para un pueblo. Sí, un pueblo, como dijiste tú, que pierde su memoria. Ahí tengo las tijeras esquilar, los lazos. Entonces hay hartos muchos de esos oficios que ya no están porque se va perdiendo también. Claro, llegó la llegó máquina el eléctrica y la y ya cortadora. los lazos con plástico, los rabenques, todo eso, más de algún rebencazo recibió alguien por ahí. Sí, y lo más interesante de las cosas que se han ido coleccionando dentro del museo es que tienen uso. O sea, pertenecieron a Habitante Puerto Guadal, que yo nuevamente agradecer mucho, porque, como yo siempre lo digo, o sea, las cosas puede que las tenga una persona, pero no se necesitan muchas personas para poder lograrlo. Para que esto sea realidad, para que el museo sea realidad, para que las entrevistas sean reales, para que las entrevistas se puedan lograr, es necesario que personas como tú y otras personas más estén dispuestas a entregarnos este tipo de información, porque no hay otra fórmula. Eso es lo bonito, así que te felicito por este gran esfuerzo que estás haciendo y que sin duda es un faro en medio del mar. Sí. Es muy importante Puerto Guadal, darle un abrazo, desearle feliz Navidad, ¿no es cierto? Vamos a aprovechar esta instancia Eso, sí. a todos los que no están presentes hoy día, los que ya partieron, han ido al cielo, Sí. y los que están presentes acá en Puerto Guadal, los que están cerca de la región, que son habitantes de acá de Puerto Guadal, que en un momento tienen familia, un gran abrazo y para toda la gente. Exactamente, y un próspero año y que este Jackson nos haga su gracia y que Sí. este muchacho que se extravió ahí en Bahía Jara, ojalá
Ojalá lo encuentren Ojalá pronto. lo encuentren pronto. Así que Sí, esa familia debe estar y a sufriendo mucho. cuidarse del COVID, a tomar las medidas, esas cosas, porque no hay otra forma. No, Hay no que existe otra vivir manera. con este bicho, hay que aprender a vivir y bueno, nos tocó en este tiempo sufrir esta pandemia, así que hay que tomar las precauciones nomás. Así que un gran abrazo a todos los guadalenos, un gran pueblo, gente muy linda y que como todas las sociedades hay bajos y altos. ¿Sí? Entonces, pero el aporte que se hizo a esta región y a la historia del país que hizo la gente de acá es muy No, hay que interesante. valorarlo, hay que darle un aplauso a los Exacto. primeros, ¿no es cierto? Los Sí, primeros pioneros, sí. los que pusieron ahí, los que se Llegaron con esa sentaron. visión, exacto. O Entonces, sea, nosotros estamos le bien. debemos a ellos el estar acá en Sí, Cumbia, así sí, que sí. ese es el sentido que tiene el rescate de la historia y el patrimonio cultural que está haciéndose. Así que muchas gracias. No, gracias a ti. Así que los vamos a despedir, decir a todos los amigos, vamos a mostrarle un poquito para allá para el fondo para que puedan ver un poquito más el museo. El museo, como te comentaba, ya el museo ya se abrió sus puertas, está inaugurado, lo inauguramos el 12 de diciembre, así que invitar a toda la gente, a todos los amigos, a conocer el museo, a conocer Puerto Guadal, ¿no es cierto? Es un lugar muy hermoso, hay que cuidarse de la pandemia, así que los invito en un próximo capítulo de Habitante Puerto Guadal. Vamos a seguir buscando amigos ahí que quieran entregar su testimonio y los invito a quedarse en casa y si van a salir, vayan a lugares seguros. ¡Chao! Chao, chao.